Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar estos lindos conejitos. Recuerden que las letras que salen en la parte de acá abajo son subtítulos que ustedes mismos los pueden desactivar. Haciéndole clic a la pantalla sale un cuadradito donde hay dos letras C y C. Le hacen clic y se desactiva. También sale ajustes, desactivar subtítulos y listo. Se los menciono porque siempre me preguntan sobre las letras y ustedes mismos lo pueden desactivar. Ahora, estos lindos conejitos, les voy a mostrar acá cuánto me miden para que se hagan una idea. Me miden 12 centímetros aproximadamente de altura. De ancho me mide 6 centímetros, la parte más ancha que sería la cabeza. A esta conejita le quise poner pestañas y le puse que agarre una zanahoria, y a este conejito está agarrando un huevito de Pascua. En el tutorial les voy a enseñar cómo hacer de las dos maneras y también lo pueden tejer del color que a ustedes más les guste. La verdad que me gustó mucho, quedaron muy lindos. Ahora el material que he utilizado, yo utilizo, siempre les digo que es hilo de algodón de grosor de 2 milímetros de grosor. Ahora he utilizado en color crudo, color gris claro, color lila, rosado, naranjo y color verde. Ustedes utilicen los colores que ustedes quieran, los que más les guste, el material que ustedes prefieran. Yo les doy una referencia para que sepan, pero si utilizan otro material puede cambiar igual el tamaño, de repente más grande, un poco más pequeño, igual. Pero les estoy diciendo para que más o menos se guíen. Este hilo de algodón yo lo tejo con este crochet que es de 2.5 milímetros. Para rellenar utilizo este relleno sintético y los ojos de seguridad son de 8 milímetros. Después vamos a necesitar tijeras. Necesitaremos también marcadores de puntos, aguja lanera, algunos alfileres. Aquí para la parte de las orejas le coloqué rubor. De la sombra de ojos rosada le coloqué acá, y en la parte de las mejillas o cachetes. Esos serían todos nuestros materiales, así que comencemos con el tutorial. Vamos a empezar por la parte del cuerpo, por la parte de abajo, y después vamos a terminar con la cabeza. Ya, así que voy a tejer con este hilo que es como un color gris claro, gris o plomo claro. Ustedes utilicen el color que ustedes quieran. Así que voy a iniciar haciendo un anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahí voy contando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá para cerrar. Y en la segunda vuelta voy a tejer 6 aumentos. Los aumentos es tejer 2 puntos bajos en cada punto. Entonces voy tejiendo ahí 1, otro más en el mismo punto, serían 2. En el siguiente tejo 3, otro más en el mismo punto, serían 4. En el siguiente tejo el 5, otro más en el mismo punto, serían 6. En el siguiente tejo 7, otro más en el mismo punto, serían 8. En el siguiente 9, otro más en el mismo punto, 10. Y acá en el último tejo 11 y otro más en el mismo punto, serían 12. Entonces en esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3. Y en la vuelta 3 vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Tejo ahí mi primer punto bajo, voy a marcar el primer punto que he tejido, y ahora voy a tejer mi aumento, que ya saben que es tejer 2 puntos en el mismo punto. Y sigo acá con esa misma serie de un punto bajo y después un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos en total 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 puntos bajos y después un aumento.
Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y desde esta vuelta 6 hasta la vuelta 10 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 30 puntos bajos. Entonces vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 10 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 10, ahora nos toca tejer la vuelta 11 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después la disminución, que es agarrando la hebra de adelante del punto que sigue, la hebra de adelante del siguiente punto y tejemos nuestro punto normal. Entonces esta serie de 3 puntos bajos y una disminución vamos a repetirla 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 12 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Miren, ya terminé de tejer la vuelta 12 y hasta aquí va a ser el cuerpo. Si desean la pueden ir rellenando porque ahora vamos a empezar a hacer aumentos para tejer la cabeza. Ya lo rellené un poco, igual cuando ya avancemos la cabeza lo terminamos de rellenar bien el cuerpo para que quede bien formado. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 13 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos aquí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 14 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 15 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 16 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3,
4, 5 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 17 y desde esta vuelta 17 hasta la vuelta 22 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 42 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 22 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 22. Ahora nos toca tejer la vuelta 23 y vamos a empezar a hacer disminuciones. Vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 5 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 24 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Antes de seguir tejiendo vamos a colocarle los ojos. Acá yo ya se los había puesto, me falta ponerle el broche. Lo único que van a hacer es contar desde acá abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En la vuelta 19, contando desde abajo donde hemos comenzado, van a colocar un ojo, cuentan 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el punto 6 colocan el otro ojo. Ya, miren, y entre los ojos van a quedar 4 puntos, ahí 1, 2, 3, 4. Ahora en la parte de atrás, lo único que hago es colocarle el broche de seguridad de esta manera, así. Cuando se lo colocamos así de esta manera el broche, el ojo queda como un poco más adentro para dar otra expresión. Algunas veces se lo coloco al revés, depende de la expresión que quiera darle. Pero esta vez se lo voy a colocar así, ¿ven? De esta manera. Entonces así los ojos me quedan como un poquito más hundidos, ¿ven? Ahora vamos a bordarle las cejas. En el caso de que quieran que sea como una conejita, le bordan pestañas y le vamos a bordar la nariz. Para bordarle las cejas con la aguja lanera y hilo de color negro, vamos a contar acá donde termine el ojo, 1 o 2 vueltas más arriba. Entonces vamos a ingresar aquí. Ahorita está así la punta blanca porque la utilicé para pintar algo, pero igual no hay problema. Entonces miren, vamos a salir justo donde comienza el ojo aquí. Y vamos a salir una vuelta más abajo, pero en forma diagonal. Ahí justo donde termine el ojo. Así de esa manera. ¿Ven? Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Vamos a entrar acá. Ahí donde comienza el ojo y vamos a salir en forma diagonal. Una vuelta más abajo. Así. Y de esa manera ya le estaríamos bordando las cejas. Ahora, si ustedes quieren que tenga pestañas, así como esta de aquí, lo único que hacen es salir al medio del ojo, ¿ven? En la mitad. Y le hacen una línea para arriba y una línea así en la misma dirección de la parte del medio. Solo de esa manera y se lo hacen en los dos lados. Ese es en el caso de que quieran hacer una conejita. Si quieren conejito, lo dejan así. Entonces ahora, acá en la parte de atrás, este lo voy a dejar así sin pestañas porque ya tengo una conejita con pestañas. Y en la parte de atrás lo único que hago es hacer 2 nudos.
y corto un poco más pequeña esas dos hebras y ya esas se quedan por atrás. Ahora vamos a bordar la nariz. Miren, acá tengo otra aguja con el hilo de color rosado. Vamos a bordarle la nariz. Acá en la línea donde termina el ojo, ahí vamos a bordarla. Voy a entrar aquí, dejando siempre un poco de hebra atrás para poder amarrar. Y voy a agarrar los puntos del medio, aquí. Miren, de esta manera, así, al medio. Y voy a pasar unas 3 veces. Aquí ya van 2 veces. Y voy a pasar una vez más. De ahí voy a salir por la parte de abajo, 1 o 2 vueltas más abajo. Pero la parte del medio, se fijan más o menos que esté en el medio, para hacerle la línea que va a ir así. Y acá salen por la parte del medio. Y miren, acá queda bordado. Ahora lo que vamos a hacer atrás, ya saben, es hacer 2 nudos con estas 2 hebras con la que hemos comenzado y con la que hemos terminado. Cortamos un poco más pequeñas las hebras y eso queda por dentro. Ahora vamos a seguir tejiendo y nos tocaría tejer la vuelta 25 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Antes de seguir tejiendo vamos a empezar a rellenar bien. Recuerden primero rellenar bien la parte del cuerpo, la parte de abajo, y de ahí vamos a rellenar también un poco la cabeza. Vamos a seguir después tejiendo y terminamos de rellenar. Ya, entonces ahora nos tocaría hacer la vuelta 26. Y en la vuelta 26 vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 27. Antes de seguir tejiendo yo le he colocado más relleno y ahora tejeríamos la vuelta 27 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro punto bajo, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 28 y vamos a tejer 6 disminuciones seguidas. Yo le he colocado igual un poco más de relleno. Ya, entonces ahora para hacer las disminuciones vamos a contar ahí la primera disminución, acá la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, dejamos un poco de hebra para poder cerrar la parte de la cabeza. Jalamos ahí, se forma un nudo y ahora vamos a cerrar con la aguja lanera. Con la aguja vamos a agarrar solamente las hebras de adelante de los 6 puntos que nos quedan. Entonces voy agarrando ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos despacio para cerrar, ingresamos en ese mismo agujero y salimos por la parte de atrás. Jalamos ahí, ven,
para que quede bien cerrado, y en la parte de atrás agarramos una hebra para hacer un nudo. Ingresamos por ese mismo agujero, salimos por otro lado y cortamos la hebra que nos sobra. Miren, de esa manera nos quedaría el cuerpo y la cabeza de nuestro conejito. Ahora vamos a hacer las partes que faltan. Vamos a hacer las orejas, y para hacer las orejas comenzamos con un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Ya saben que los aumentos es tejer 2 puntos bajos en el mismo punto. Entonces tejemos ahí un aumento en cada punto, y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3. Vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4, y desde esta vuelta 4 hasta la vuelta 6 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 18 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 6 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 6. Ahora nos tocaría tejer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8, y la vuelta 8 y la vuelta 9 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 9 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 10 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Entonces contamos ahí la primera disminución, acá la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra larga para después poder coser la oreja a la cabeza de nuestro conejito. Las orejas no las vamos a rellenar, las vamos a dejar así. Y van a tejer 2 orejas iguales. Acá yo ya tejí la otra y ahora las vamos a reservar. Ahora vamos a tejer los brazos. Para hacer los brazos hacemos un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Voy contando ahí 1, 2, acá voy 7 y 8. Ahora cerramos, y desde esta segunda vuelta que nos toca hasta la vuelta 8 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 8 puntos bajos en cada vuelta. Entonces yo no lo voy a marcar, voy a ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta tener 8 en cada vuelta y llegar a la vuelta 8 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 8. En el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado, una cadena, y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser el brazo al cuerpo
de nuestro conejito, de estos brazos, van a tejer 2 iguales y los vamos a rellenar solamente hasta la mitad, ¿ya? Le van a colocar relleno un poquito solamente y solo hasta la mitad del brazo, no hasta arriba, para que quede mejor a la hora que lo vayamos a coser. ¿Ya? Entonces yo siempre me ayudo con una tijera pequeña, pueden utilizar la parte de atrás del crochet, un palito, con lo que sea más cómodo para ustedes rellenar. Ven, solo hasta la mitad, los 2 iguales, y los vamos a reservar. Ahora vamos a hacer las patas de abajo o las piernas, le vamos a decir piernas. Vamos a empezar con un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Vamos contando ahí 1, 2, acá ya voy 7 y 8. Jalamos para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer 8 aumentos, que quiere decir que en cada punto vamos a tejer 2 puntos bajos. Entonces vamos a ir tejiendo así 2 puntos bajos en cada punto, o sea 8 aumentos, y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 16 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a empezar haciendo 6 disminuciones. Entonces contamos ahí la primera disminución, voy a marcar ahí el primer punto y sigo contando acá la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. Ahora me quedan 4 puntos bajos. Voy a tejer ahí los 4 puntos bajos que me quedan. Ahí va 1, 2, 3 y 4. Entonces en esta vuelta número 4 hemos tejido 6 disminuciones y 4 puntos bajos, y al final de la vuelta nos van a quedar 10 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y desde esta vuelta 5 hasta la vuelta 8 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 10 puntos bajos. Entonces vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 8 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 8. Ahora sacamos el marcador. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra larga para después poder coser las piernas al cuerpo. Y de esta vamos a tejer 2 iguales y las vamos solamente a rellenar igual, solamente hasta la mitad. Vamos a rellenar solo hasta la mitad y las vamos a reservar. Ahora vamos a tejer la cola. Para hacer la cola hacemos un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, ya voy 5 y 6. Cerramos. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y la vuelta 3 y la vuelta 4 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 4 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 4, ahora sacamos el marcador. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra larga para después poder coser la cola al cuerpo, y la cola la vamos a rellenar cuando
ya la terminemos de coser, vamos a dejar un espacio pequeño para rellenar. Así que por mientras la dejamos así. La vamos a reservar. Ahora vamos a tejer la zanahoria. Y para hacer la zanahoria hacemos un anillo mágico en color naranja o anaranjado. Y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3. Acá ya voy 5 y 6. Cerramos. En la segunda vuelta vamos a tejer un punto bajo y un aumento 3 veces. Entonces tejemos ahí un punto bajo, después un aumento. Ahí va una vez. Volvemos a tejer acá un punto bajo y un aumento. Van 2 veces. Y acá de nuevo un punto bajo y un aumento. Ahí ya son 3 veces. Y en esta segunda vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 3. Y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto bajo. Lo vamos a marcar. Aquí sería el segundo. Y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 3 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos, después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 5 y desde la vuelta 5 hasta la vuelta 7 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 15 puntos bajos. Entonces vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 7 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 7, ahora nos toca tejer la vuelta 8 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la repetimos 3 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 9. Antes de seguir van a rellenar y después seguimos con la vuelta 9. En la vuelta 9 vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Entonces contamos ahí una. Acá 2 disminuciones. 3 disminuciones, 4 disminuciones, 5 disminuciones y 6 disminuciones. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra un poco larga que nos va a servir después para coser la zanahoria a los brazos del conejito. Van a rellenar un poco más hasta la parte de arriba y de ahí vamos a cerrar. Ya rellené un poco más. Ahora voy a agarrar las 6 hebras de adelante de los puntos que nos quedan con la aguja lanera. Y acá ya voy 3, 4, 5 y 6. Jalamos despacio para cerrar. Ingresamos por ahí mismo. Y vamos a salir por la parte de atrás. Así. Esta hebra no la vamos a cortar, la vamos a dejar ahí. Porque después nos va a servir para poder coser la zanahoria a los brazos. Ahora vamos a hacer la parte verde
la parte verde de arriba de la zanahoria. Entonces, con el hilo de color verde vamos a hacer un anillo mágico. Jalamos ahí y vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Acá dentro del anillo mágico vamos a hacer un punto deslizado. Ven, ahí ya se formó la primera hoja. Volvemos a subir con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Adentro del anillo mágico vamos a hacer un punto deslizado. Ahí se formó la segunda hoja. Volvemos a tejer ahí 1, 2, 3, 4, 5. Adentro del anillo mágico hacemos un punto deslizado y ahí ya se formó la tercera hoja. Ahora hacemos una cadena, jalamos acá para cerrar el anillo mágico y vamos a dejar un poco de hebra para coser esa parte verde a la zanahoria. Ahora la parte verde la vamos a coser acá en la parte de arriba. Vamos a pasar así. Y la vamos a acomodar para que quede ahí a esa altura. Voy a agarrar ahí también un punto de la parte verde y salgo por acá. Vuelvo a entrar ahí agarrando un punto de la parte anaranjada o naranja. Lo único que voy a hacer es pasar unas 2 o 3 veces agarrando la parte de arriba y la parte de abajo para que quede bien asegurada esa parte y no se salga. Entonces ya ahí lo voy a dejar así. Ahora voy a salir por acá abajo y con esta hebra con la que hemos comenzado el anillo mágico también la voy a sacar por este mismo lado. Para salir por acá y con estas dos hebras vamos a hacer 2 nudos. Vamos a cortarlas primero del mismo tamaño. Voy a hacer 2 nudos con esas 2 hebras y voy a esconder esas hebras por adentro del tejido. Entonces ingreso por ahí mismo. Y salgo por otro lado. Acá ya puedo cortar las hebras que me sobran. Vamos a acomodar acá la parte de arriba y ahora le vamos a bordar las líneas negras que tiene la zanahoria. Para bordar las líneas voy a entrar por atrás, a salir por acá por la parte de adelante. Dejamos una hebra y agarramos acá como 2 puntos. Salgo 2 vueltas más abajo, así. Y ahí le bordo una línea. Acá también agarro 2 puntos. Salgo para el otro lado 2 vueltas más abajo. Y les vamos a ir bordando así esas líneas. Acá también. Y salgo por acá, por donde he empezado. Solamente le voy a bordar esas líneas en la parte de adelante porque es la parte que se va a ver. La parte de atrás no se va a ver porque va a ir, el conejo lo va a agarrar así. Así que solamente lo voy a bordar acá adelante. Ahora lo que vamos a hacer acá solamente es hacer 2 nudos y perdemos esas 2 hebras por dentro. Ahora vamos a tejer el huevo de Pascua y con este color que es como un lila. Vamos a empezar con un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 5 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, acá ya voy 4 y 5. Cerramos. En la segunda vuelta vamos a hacer 5 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Y en esta segunda vuelta nos van a quedar al final 10 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 3 y vamos a tejer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos
y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 5 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 15 puntos bajos que tenemos en esta vuelta. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta y volvemos. Ya estoy terminando la vuelta 4. Me falta tejer el último punto, pero como voy a hacer el cambio de color al color rosado, para hacer siempre cambio de color lo que hacemos es acá tejemos el último punto y en vez de cerrarlo así con el mismo color, vamos a cerrar el punto con el color que vamos a tejer ahora, que sería el rosado. Y acá atrás voy a hacer 2 nudos con el color rosado y el color lila. Así, 1, 2 nudos y ahora voy a cortar el color lila porque voy a tejer solamente en color rosado. Nos tocaría hacer ahora la vuelta 5 y vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero en color rosado. Entonces voy a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y he vuelto a hacer cambio de color al color morado. El último punto lo cerré con el color morado, hice igual 2 nudos y corté la hebra de color rosado. Entonces nos toca hacer la vuelta 6 y ahora la vuelta 6 y la vuelta 7 vamos a tejer igual 15 puntos bajos, o sea, un punto bajo en cada punto en color morado o lila. Entonces vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 7 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y he vuelto a hacer el cambio de color al color rosado. En la vuelta 8 vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero en color rosado. Entonces vamos a ir tejiendo así los 15 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 9. He vuelto a hacer el cambio de color al color lila o morado y vamos a tejer en esta vuelta 9 la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la repetimos 5 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 10 puntos bajos. Antes de seguir tejiendo van a rellenar el huevito de Pascua y ahora nos tocaría hacer la vuelta 10. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 10 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Miren, he rellenado un poco más, ya terminé de tejer la vuelta 10. Ahora vamos a hacer en el siguiente punto un punto deslizado, una cadena y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser el huevo a los brazos de nuestro conejito. Ahora vamos a cerrar con la aguja lanera. Vamos a agarrar los 10 puntos que nos quedan, pero solo la hebra de adelante de los 10 puntos. Entonces voy agarrando así la hebra delantera de estos puntos que nos quedan hasta llegar al final de la vuelta para poder cerrar. Ahora vamos a jalar despacio para cerrar. Ingresamos por ese mismo agujero, salimos por la parte de atrás. Y ahora esto lo vamos a reservar. Miren, ya cosí una oreja, el brazo y la pierna.
Ahora vamos a coserla de este lado para que ustedes vean cómo lo van a coser. La oreja la he cosido aquí, miren, donde hemos cerrado contamos 1, 2 vueltas para adelante y a esa altura le he cosido. Ahora vamos a coser ahí y miren, si ven esta altura donde está el ojo y la ceja, a esa altura también se van a guiar. Ahora vamos a coser la otra. ¿Cómo le he cosido? Lo único que hago es agarrar acá un punto de la cabeza, así. Ahora agarro un punto de la oreja, voy jalando, vuelvo a agarrar ahí un punto de la cabeza, voy jalando, agarro acá un punto de la oreja, voy jalando, sigo acá por el costado igual agarrando un punto de la cabeza y me paso acá a la parte del costado, agarro un punto de la cabeza y de la oreja, aquí igual en la parte de atrás agarro un punto de la cabeza, después un punto de la oreja, voy jalando. Recuerden que las orejas no las vamos a rellenar, ya las vamos a dejar así y solamente las vamos a coser aquí en la parte de la cabeza. Entonces ven, ahí ya la terminé de coser. Me fijo aquí adelante que haya quedado bien para poder rematar ya y hacer el nudo. Entonces ahí ya me quedaron cosidas las 2 orejas. Lo único que voy a hacer aquí es que con la primera oreja salí por este lado y con esta segunda oreja, con la hebra que me queda, también salgo por ahí mismo, porque ya saben que hago 2 nudos y perdemos la hebra por dentro. Entonces aquí con estas 2 hebras hacemos 2 nudos y perdemos las hebras por dentro, y así quedarían cosidas las orejas. Ahora vamos a coser los brazos y lo primero que voy a hacer es cerrar pasando así, pasamos de un lado para otro de esta manera y el brazo lo vamos a poner así, miren, donde termina el ojo contamos 1, 2, 3, 4 vueltas, a esa altura vamos a poner el brazo. Igual acá contamos 1, 2, 3, 4 vueltas, a esa altura vamos a poner el otro brazo. Igual fíjense ustedes, colocan así, se fijan que quede a la misma altura, así lo miran así. Entonces ya saben que ahí tienen que coser. Si desean le colocan alfileres. Y después vamos a coser de esta manera, de la misma manera que hemos cosido la oreja, agarrando un punto del cuerpo. Después agarramos ahí un punto del brazo. Volvemos a agarrar acá un punto del cuerpo, un punto del brazo. Aquí seguimos agarrando un punto del cuerpo y un punto del brazo. Ahora, para que esto no se alce así, vamos a pasarnos para acá al lado del costado y agarramos ahí un punto del costado del cuerpo. Y acá agarramos también un punto del brazo, otro punto ahí del costado y otro punto del brazo. Entro por ahí, voy a salir por la parte de arriba para también coser 2 puntos de la parte de arriba para que no se alce el brazo. Entonces salimos por ahí por la parte de arriba y vamos a hacer lo mismo. Voy a agarrar acá un punto del brazo y agarro un punto del cuerpo. Y ahora voy a salir por la parte de atrás, que ya salí con la hebra del primer brazo que he cosido. Me fijo que quede bien, han quedado ahí bien los 2 brazos, y ya saben que acá en la parte de atrás lo único que hacemos con estas 2 hebras es hacer 2 nudos y perder la hebra por dentro. Ahora, para coser la pierna, la ponemos así y la vamos a doblar así a la mitad para unir ahí de esta manera, pasando igual
de un lado para otro para cerrar. Y la pierna la vamos a coser aquí, miren. Donde termina el brazo contamos 1 o 2 vueltas más abajo, a esa altura la vamos a coser. Y en la misma línea donde hemos cosido el brazo, para que se guíen. Igual acá. Contamos 1 o 2 vueltas más abajo. Ahí. A la misma altura donde hemos cosido el brazo. En esa misma línea ya saben cómo coserlo. Lo vamos a coser igual que el brazo, lo mismo. Agarrando ahí una hebra del cuerpo, de ahí una hebra de la pierna, volvemos a agarrar acá un punto del cuerpo, después un punto de la pierna, y para que esto no se alce ya saben que acá cosen 2 puntos de este lado, se pasan para la parte de arriba y cosen 2 puntos de este lado también, para que quede así como esta y no se alce, para que quede así. De ahí salen por la parte de atrás y hacen 2 nudos y pierden la hebra por dentro. Ahora vamos a coser la cola. La cola la vamos a coser en la parte del medio. Miren, van a colocarlo así, sentado, y se van a fijar que la cola quede ahí, justo ahí, para que se pueda sentar. Entonces ya saben que tiene que quedar a esa altura para que haga ahí como que, ¿ven? Así. Entonces se va a poder sentar solo. Fíjense que eso también haga como apoyo en la misma altura donde están las piernas. Y que quede en la parte del medio. Entonces ahora, con la aguja lanera, lo que vamos a hacer es coserlo de la misma manera que cosemos todas las partes, siempre agarrando un punto del cuerpo. Después un punto de la cola, vamos jalando. Vuelven a agarrar así, un punto del cuerpo, un punto de la cola, van jalando. De esa manera vamos a coser todo hasta que quede un pequeño espacio donde vamos a poner el relleno antes de cerrar. Voy a avanzar y les muestro. Miren, ya cosí casi toda la cola, he dejado un pequeño espacio. Y por ese espacio le voy a colocar el relleno a la cola antes de terminar de cerrarla. Le colocan el relleno ahí y ya después vamos a terminar de coser la cola. Ya entonces ahí le voy a colocar el relleno y voy a terminar de coser acá, agarrando ahí el punto del cuerpo, un punto de la cola. Ven, así. Ya terminar de cerrar todo lo que es la parte de la cola. Acá ya estoy terminando. Lo único que voy a hacer acá es salir por otro lado, así, y acá voy a agarrar una hebra para hacer un nudo. Entro por ese lado y salgo por el otro lado. Vamos a cortar acá ya la hebra que nos sobra. Y miren, de esa manera quedaría sentado solo porque ya apoyan las piernas y la cola, ¿ven? Ahora vamos a coserle el huevito y la zanahoria. En el caso de la zanahoria la quiero colocar así, miren, como así, no, sino como de lado. Entonces le voy a dar una puntada aquí y una acá para que la zanahoria quede así de lado. Lo único que voy a hacer es aquí en el brazo. Ya sé que va a quedar a esa altura la zanahoria. Voy a agarrar un puntito ahí del brazo, así, y acá agarro un puntito de la zanahoria como quiero que quede así. Salgo por acá por el otro lado, ven, ahí lo acomodo. Y ahora de este lado agarro igual un punto del brazo, así, ven, de esa manera. Y voy a agarrar acá un punto de la zanahoria y voy a salir por otro lado, ven, y ahí lo ajusto, lo van a acomodar bien. Y ahora acá lo que voy a hacer es hacer un nudo acá. Agarro una hebra
Entro por ahí y voy a salir por otro lado. Vamos a cortar acá la hebra que nos sobra. Vamos a acomodar, ¿ven? Y ahí ya quedaría cocida la zanahoria. Ahora para cocer el huevito vamos a hacer lo mismo. En este caso, fíjense que los cambios de color queden para la parte de atrás. Donde se ve acá el cambio, que quede así para la parte de atrás. Y el huevito sí quiero que lo agarre así derecho. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Agarramos un puntito del brazo, pasamos por acá y pasamos al otro lado, agarramos un puntito de ese lado, hacemos un nudo al final y perdemos la hebra por dentro. Para terminar, lo único que he hecho es colocarle rubor a la parte del medio de las orejas y en los cachetes o mejillas. Voy a hacer lo mismo con este de aquí. Le coloco ahí rubor en la parte del medio de las orejas, así, y también le voy a colocar en la parte acá de las mejillas o los cachetes, ven, así de esa manera, justo ahí abajito del ojo, y eso le da una mejor expresión a su rostro y queda más lindo aún. Ven, miren qué belleza de conejitos. Me encantó cómo quedó el resultado, espero que les haya gustado también. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chau, chau.